Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a el último video del Código Civil, de la lectura del Código Civil. Ya llegamos al título 42 que va a corresponder a la prescripción. En el video pasado vimos la prelación de créditos, que ya sería como el final del código. Se entiende la lógica porque decanta en la prescripción. En definitiva, el tiempo todo lo gana, todo lo bate, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con el orden lógico del código. Ha sido una experiencia bastante ardua, pero hay que ir repasando una y otra vez hasta que los conceptos queden grabados o queden de alguna forma el esqueleto grabado en el ADN de cada estudiante, de cada profesor, de cada abogado o de cada persona que ejerza el derecho y que de alguna forma se impregne con lo que corresponde al Código Civil. La prescripción va a comenzar con un párrafo primero que es de la prescripción en general. El artículo 2492 nos habla de que sea la prescripción. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción. El artículo 2493 señala de la necesidad de alegar la prescripción. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio. De cuándo pueda renunciarse la prescripción y de cómo puede ser la renuncia. Artículo 2494. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Renúnciase tácitamente cuando el que pueda alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor, por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo o el que debe dinero paga intereses o pide plazo. De quien pueda renunciar la prescripción. Artículo 2495. No puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar. De no afectar al fiador la renuncia del deudor principal. Artículo 2496. El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor. De la aplicación general de las reglas relativas a la prescripción. Artículo 2497. Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo. Ahora vamos a revisar el párrafo 2 de la prescripción con que se adquieren las cosas. Artículo 2498. De los bienes cuyo dominio puede adquirirse por prescripción. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. De los actos de mera facultad y de la mera tolerancia. Artículo 2499. La omisión de actos de mera facultad y la mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen no confieren posesión ni dan fundamento a prescripción alguna. Así, el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle que edifique. Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su vecino transite por sus tierras eriales o paste en ellas, no por eso se impone la servidumbre de este tránsito o pasto. Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo suyo sin necesidad del consentimiento de otro.
De la agregación del tiempo de posesión, artículo 2500. Si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 717. La posesión principiada por una persona difunta continúa en la herencia yacente que se entiende poseer a nombre del heredero. De que sea la posesión no interrumpida, artículo 2501. Posesión no interrumpida es la que no ha sufrido ninguna interrupción natural o civil. ¿De cuándo se produce la interrupción natural? Artículo 2502. La interrupción es natural, número 1, cuando sin haber pasado la posesión a otras manos se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada. Número 2, cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona. La interrupción natural de la primera especie no produce otro efecto que el de descontarse su duración, pero la interrupción natural de la segunda especie hace perder todo el tiempo de la posesión anterior, a menos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme a lo dispuesto en el título de las acciones posesorias, pues en tal caso no se entenderá haber habido interrupción para el desposeído. De que sea la interrupción civil, artículo 2503, interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa contra el poseedor. Solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción y ni aun él en los casos siguientes. Número 1. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal. Número 2. Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia. Número 3. Si el demandado obtuvo sentencia de absolución. En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda. De la interrupción de la prescripción cuando la propiedad es común a varias personas, artículo 2504. Si la propiedad pertenece en común a varias personas, todo lo que interrumpe la prescripción respecto de una de ellas, la interrumpe también respecto de las otras. ¿De cuándo tiene lugar la prescripción adquisitiva contra título inscrito? Artículo 2505. Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces o de derechos reales constituidos en estos, sino en virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo. De las especies de prescripción adquisitiva, artículo 2506, la prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria. ¿De qué se requiera para ganar la prescripción ordinaria? Artículo 2507. Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida durante el tiempo que las leyes requieran. De cuál sea el tiempo necesario para la prescripción ordinaria, artículo 2508. El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de 2 años para los muebles y de 5 años para los bienes raíces. De la suspensión de la prescripción ordinaria, artículo 2509. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse, en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella si alguno hubo. Se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas siguientes. Número 1. Los menores, los dementes, los sordos o sordos mudos que no pueden darse a entender claramente y todos los que estén bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría. Número 2. La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure esta. Número 3. La herencia yacente. No se suspende la prescripción en favor de la mujer separada judicialmente de su marido ni de la sujeta al régimen de separación de bienes respecto de aquellos que administra. La prescripción se suspende siempre entre cónyuges. De la adquisición del dominio por la prescripción extraordinaria, artículo 2510.
El dominio de cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria puede serlo por la extraordinaria bajo las reglas que van a expresarse. Dos puntos. Número uno, para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno. Número 2. Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo, de la falta de un título adquisitivo de dominio. Número 3. Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe y no dará lugar a la prescripción a menos de concurrir estas dos circunstancias. Dos puntos. Número 1. Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 10 años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. Número 2. Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. Del lapso necesario para adquirir por prescripción extraordinaria, artículo 2511. El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de 10 años contra toda persona y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2509. De la adquisición de los derechos reales por la prescripción, artículo 2512. Los derechos reales se adquieren por la prescripción de la misma manera que el dominio y están sujetos a las mismas reglas, salvas las excepciones siguientes. Dos puntos. Número 1. El derecho de herencia y el descenso se adquieren por la prescripción extraordinaria de 10 años. Número 2. El derecho de servidumbre se adquiere según el artículo 882. De la sentencia judicial que declara la prescripción, artículo 2513. La sentencia judicial que declara una prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, pero no valdrá contra terceros sin la competente inscripción. El párrafo tercero ahora va a tratar de la prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales. El artículo 2514 señala de la prescripción extintiva de acciones y derechos ajenos. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. Del tiempo necesario para que opere la prescripción extintiva, artículo 2515, este tiempo es en general de 3 años para las acciones ejecutivas y de 5 para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 3 años y convertida en ordinaria durará solamente otros 2 años. De la prescripción de la acción hipotecaria y de otras similares al artículo 2516, la acción hipotecaria y las demás que procedan de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación a que acceden. De la extinción de la acción por la prescripción adquisitiva del derecho, artículo 2517, toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. De la interrupción civil y natural de la prescripción extintiva, artículo 2518, la prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación ya expresa ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2503. De la interrupción de la prescripción en el caso de los coacreedores, artículo 2519. La interrupción que obra en favor de uno de varios coacreedores no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1516. De la suspensión de la prescripción extintiva, artículo 2520. La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en los números 1 y 2 del artículo 2509. Transcurridos 10 años no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso precedente. El último párrafo ahora de la prescripción
de ciertas acciones que prescriben en corto tiempo, de ciertas acciones que prescriben en 3 y 2 años, artículo 2521, prescriben en 3 años las acciones a favor o en contra del fisco y de las municipalidades provenientes de toda clase de impuestos. Prescriben en 2 años los honorarios de jueces, abogados, procuradores, los de médicos y cirujanos, los de directores o profesores de colegios y escuelas, los de ingenieros y agrimensores y en general de los que ejercen cualquiera profesión liberal. De ciertas acciones que prescriben en un año, artículo 2522, prescriben en un año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. La de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc. De los caracteres de las prescripciones de los dos artículos anteriores, artículo 2523, las prescripciones mencionadas en los dos artículos precedentes corren contra toda clase de personas y no admiten suspensión alguna. Interrúmpense, número 1, desde que interviene pagaré u obligación escrita o concesión de plazo por el acreedor. Número 2, desde que interviene requerimiento. En ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 2515. De las prescripciones de corto tiempo de otras acciones especiales, artículo 2524, las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos se mencionan en los títulos respectivos y corren también contra toda persona, salvo que expresamente se establezca otra regla. El título final del Código Civil ahora vamos a insertarlo en el título de la prescripción, que es de la observación de este código. El artículo final nos dice que el presente código comenzará a regir desde el 1 de enero de 1857 y en esa fecha quedarán derogadas, aun en la parte que no fueren contrarias a él, las leyes preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan. Sin embargo, las leyes preexistentes sobre la prueba de las obligaciones, procedimientos judiciales, confección de instrumentos públicos y deberes de los ministros de fe solo se entenderán derogadas en lo que sean contrarias a las disposiciones de este código. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese, publíquese. Ricardo Lagos Escobar, presidente de la República. José Antonio Gómez Urrutia, ministro de Justicia. Lo que transcribo para su conocimiento. Le saluda atentamente Jaime Arellano Quintana, subsecretario de Justicia. Con esto damos término a el Código Civil. Lo que sigue más adelante ya sería el apéndice del Código, en donde se adjuntan diferentes leyes especiales que ayudan, ¿no es cierto?, al entendimiento mucho mejor de las materias que ya acabamos de estudiar. Con esto damos término, como decíamos, a la lectura del Código Civil grueso. La idea de este aventura, digamos, de lectura tiene en cuenta conocer cuál era el verdadero contenido del código y cómo se había creado la institucionalidad dentro de cada libro, ¿no? Cómo fue el desarrollo. Así que con esto quedamos hasta acá. En el siguiente video ya vamos a comenzar a leer el apéndice y a leer, digamos, las diferentes leyes especiales que se nos vayan poniendo en cuenta. Así que muchas gracias por ver el contenido. Compártanlo. Un audiolibro, digamos, del Código Civil siempre es positivo para la abogacía y para las personas que ejercen la abogacía. Así que la idea es que también las personas que no ejercen la abogacía y que les interesen las leyes puedan estar muy atentos a lo que es la norma primordial de todas las personas dentro de un territorio, ¿no? Y más aún normas que van a ayudar a posibilitar, ¿no es cierto?, a que nuestra ciudadanía pueda conocer sus derechos. Así que en eso quedamos, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.